Bueno, seguimos compartiendo el programa Laberinto en esta jornada de hoy y tenemos visita de Arnold Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Arnold? De la UTEP, viviendo una realidad que evidencia quizás algunos de estos trabajadores que estaban dentro de este programa votaron por Milei. Sí. Y porque si no, no se explica que acá haya ganado en la provincia de La Rioja. Pero ¿cuál es la sensación hoy de esos trabajadores al decir que ya ese dinero que recibían, que no era mucho, era menos de 100.000 pesos, cuál es la actitud que tienen? Bueno, buenas noches, Fralo, a Ale y a tu audiencia. Muy contento y gracias por invitarnos. Bueno, estamos viviendo una situación muy complicada. Todos sabemos la decisión que ha tomado el gobierno nacional que ya lo viene desde que asumió, de perseguir a los movimientos populares, pero en su profundidad, sobre todo a los trabajadores, no tan solo a los trabajadores de la economía popular, sino también a todo el mundo que intenta organizarse, laburar, y el ajuste lo está pagando todo el sector del trabajo. Y la sensación que hay es que los compañeros y las compañeras que han apostado por el gobierno de Milei, hay también una carga de culpa en los dirigentes, ¿no? En los dirigentes que en su momento conducían los destinos de este país. Sí. Y eso nosotros lo tenemos que decir, lo veníamos advirtiendo y lo veníamos diciendo, porque nadie puede estar viviendo o siempre luchar por comida, alimentos y planes sociales, subsidios. De eso no puede vivir una persona, una familia, un trabajador para realizarse. Son paliativos para un momento determinado, ¿no? Exactamente. Y el problema, ¿cuál es? Que se ha desprestigiado lo que nosotros impulsamos, que es el salario social complementario. Y es muy importante entenderlo a este concepto, porque se desprestigia tanto al trabajador informal, que han encontrado los operadores políticos y los distintos medios de comunicación para desprestigiar todo esto. Y el salario social complementario está en el concepto de que esto lo es, mirando la foto de Mariano, lo hemos charlado un montón, hemos discutido un montón, sí, muchas diferencias, muchas coincidencias. Estamos hablando de Mariano Ledesma, ¿no? Estamos hablando de Mariano Ledesma, sí, pues justo, perdón, miraba la foto, lo miraba. Y cuando nosotros impulsamos el salario social complementario, era un complemento para un trabajador que había sido expulsado de su trabajo formal y se había inventado un laburo para sobrevivir. Y justamente este salario venía a complementar un trabajo que él ya realizaba, o sea, que estaba trabajando. Por ejemplo, alguien que va y corta el pasto, o tiene un puesto vendiendo líquido, vendiendo el carpintero, sí. Bueno, el peluquero, todos esos compañeros y compañeras trabajadores que están dentro del núcleo de trabajadores, es importante entender eso. Y nosotros decíamos, como el Estado no le garantiza derechos porque esa persona no tiene obra social, no tiene aporte jubilatorio, que es grave ya. Es grave. Entonces decíamos nosotros, ¿cómo logramos meterlo dentro del sistema, ya que ese sistema lo había expulsado? Bueno, nosotros dijimos que tenga un salario y empezamos a discutir porque nosotros también dentro del impulso del salario conformamos la UTEP, que es el sindicato de los trabajadores informales. Esto va a llevar mucho tiempo y años que se pueda legitimar en la política, y por eso es nuestro trabajo. Entonces en ese concepto del salario social complementario, logramos implementar la ley de emergencia social, donde está todavía hasta el momento implementándose, pero esos 78.000 pesos cuando vino Milei los congeló. Entonces, para hacerte una diferencia de lo que eran 78.000 pesos en el 2024 a la fecha. Bueno. En el 2023 nosotros podíamos comprar entre 35 y 40 kilos de carne. Hoy podemos comprar 4 kilos de carne con 78.000 pesos. ¿Y quién se hizo quedar los 70 kilos entonces? Claro, ahí está. ¿Quién se hizo quedar los 70 kilos? Ese es el tema. Y por supuesto. Comprás 4 y los 70 kilos. Y ellos dicen que la inflación bajó y todo lo demás. Nosotros somos... Sacó a millones de la pobreza. Y eso también.
No es que viene y dice, no, hemos sacado 13 millones de la pobreza. Y la verdad, la realidad es otra. ¿Cómo mienten? No, y hay otra mentira muy fuerte, que la gente lo tiene que saber. Las auditorías. Ellos desde que iniciaron, ellos dijeron que iban a venir a auditarnos. Comedores fantasma, unidades productivas que no existía, vago, planero, gerente de la pobreza. Me faltan los dedos para enumerar todo lo que nos dijeron. Y las auditorías todavía lo estamos esperando. No llegó nunca. No llegó nunca. Así como la universidad también esperó ser auditada. Bueno. Así esperan un montón de sectores que decían que iban a ir, que decían tales cosas que iban a hacer. Bueno, ahí lo estuvimos esperando. La compañera sostuvo la olla hasta que no pudo más y tuvo que cerrar su merendero. Y en la expresión de la asamblea que hicimos nosotros frente de la sede de la Libertad Avanza, la compañera decía, hasta el día de hoy, vecinos me van a decir cuándo va a abrir el merendero, cuándo vamos a poder tener el comedor, como lo hacíamos en esos tiempos. Bueno, la verdad, no es lindo tener un comedor, un merendero, no, pero era la situación que nos tocaba vivir y hay que resolver la situación cuando la política no llega. Claro. Cuando el Estado no está presente estas organizaciones que lo único que hace es solidarizarse, organizarse, formarse, conocer sus derechos y después reclamar hacia donde lo tiene que reclamar. Claro, satisfacer las necesidades urgentes, que es la alimentación, ¿no? Sí, y un niño que no se alimente como corresponde, un adulto que no se alimente como corresponde, ¿cuál es el futuro? Y sí, porque también hay otra cosa más, que es algo fundamental en donde nosotros discutimos mucho. La mamá está optando en algunos días mandarlo a la escuela y otros no, porque no tiene cómo darle para que coma, porque no tiene cómo llevarlo, porque no tiene la ropa, porque no tiene los útiles. Y entre el ajuste que se va teniendo, los gobiernos provinciales también han tenido su ajuste. Ahora ya no se entregan útiles, no pueden hacerlo. Ya no hay manera de poder sostener ninguna política social que se pueda levantar y decir, bueno, esta es mi política y la puedo llevar adelante. Ahora sí creo, como le decíamos a un sector, le decíamos político, debemos empezar a discutir empezar a discutir y profundizar los conceptos de la economía popular, porque acá en la provincia hay más del 50% en situación de informalidad. Claro, y el parque industrial que albergaba a muchos trabajadores ahora no tienen trabajo. Y eso fueron a parar a la informalidad, porque es mentira de que cuando te expulsa el mercado vos puedes conseguir trabajo por otro lado. No existe, porque además vos sales con 30, 40 años desde allí. ¿Quién te toma en el currículum? El obrero de la construcción. Bueno, la obra pública. Es otro detalle que... Porque en la obra pública también vos activas todo, es un circuito, digamos, que se activa todo, el que te vende el sándwich para los muchachos que están en la obra, ya los muchachos se pueden cortar el pelo, ya pueden arreglar su bota, arreglar su pantalón, pueden ir a la costurera, es una actividad. Ahora, de los casi 12.000 personas que no van a cobrar, 1.000 millones dejan de entrar a la provincia, al bolsillo del trabajador, en el consumo. El comerciante sufre este problema. Obviamente que va a sufrir el comerciante, el carnicero, el supermercado, el negocio de barrio, el que tenemos de cercanía. Eso, olvídate, porque es el que le compra el gas, el que ni crea que los que están de la alta van a ir al barrio, al negocito a comprar, o eso van a comprar ahí a Patio Olmo, se van allá a Puerto Madero, ahí se van a comprar ellos. Pero nosotros en el barrio, nosotros del barrio compramos en el barrio, como siempre lo hicimos. Y quien banca con la libreta es el comerciante del barrio. Exactamente. Ahora, lo que ha logrado muy bien hecho, la estrategia comunicacional de este gobierno en el engaño y la cortina de humo constante, lo ha hecho muy bien. Uno, por errores del sector del peronismo, y otro, porque acertaron bien ellos en meter un montón de cosas que nosotros no logramos encontrar entre las discusiones, diferencia entre dime y direte, discusión de candidatos y no discusión de propuestas, en un montón de cosas que nosotros tenemos para decir, que no estaríamos toda la noche para discutir todo este tipo de cosas. Pero creo que hay un dato muy importante. Hace mucho tiempo que no salía la gente a la calle y está comenzando. Creo que a partir del 24 de marzo, donde se movilizó más de 2 millones de personas en el país, ha cambiado y tenemos un gobierno nacional de Milei que ha perdido la iniciativa política. Se conoció hoy
que el diputado nacional Gino Visconti fue expulsado o corrido de la universidad cuando pretendía dar una charla relacionado con que el financiamiento universitario no era necesario. Y los estudiantes lo expulsaron. Y creo que esto es lo que está pasando en el país, ¿no? Creo que sí, y así toda la gente va a empezar a despertar muchas de las cosas que le va sacando el velo de a poquito a este gobierno nacional, lo va perdiendo, digamos, y es indefendible. Imagínate, lo conversábamos ahora, esta mañana, en el Consejo Deliberante que nos invitaron, créditos que nosotros de la economía popular, cualquier trabajador que vayas aquí, hay un peluquero en la esquina, va y le pregunta, che, ¿puedes sacar un crédito en el Banco Nación? ¿Vos puedes? ¿Tienes? No hay posibilidades. Y también los intereses para un empleo público o privado son enormes. Y estos muchachos pueden darse los créditos que se quieran teniendo un sueldo de 2 millones de pesos nomás y se pueden dar... Jubilados que estén bancando $100.000. Digo, la inmobiliaria, por eso lo llamaron. ¿Qué jubilado tiene $100.000 guardados? Sí, estamos en una etapa de crisis de representación y de ideas tremendas en donde solo vamos discutiendo nombres, pero falta, como nos gustaría a nosotros que se pueda construir un programa donde ese programa, un punto, una arista, esté la economía popular, donde nosotros tenemos propuestas, ideas, para que así empecemos a discutir lo que realmente necesita el trabajador y no lo que necesita el político. ¿Cuál sería el mensaje a la dirigencia y a los que hoy dejaron de percibir esos 70 y pico de pesos que no lo van a tener más en el bolsillo y que afecta a la economía de la provincia de La Rioja? ¿Cuál sería el mensaje? Bueno, la dirigencia yo creo que lo que tiene que empezar a hacer es empezar a discutir los problemas, pero no desde los lugares donde están, sino cambiar los lugares donde están, poder bajar ir al barrio. Exactamente, ir al territorio. Si nosotros, si la dirigencia se aleja de la realidad, es muy fácil que la realidad te mate la idea que vos quieras proponer. Eso lo dice Francisco. La realidad te mata la idea, o sea, no hay manera de que vos puedas entender la realidad desde un lugar donde estás alejado, no hay manera. Vos desde el confort es imposible saber qué es lo que pasa. No se puede, lamentablemente, aunque salga de la universidad con un alto grado de conocimiento, sí se necesita la parte práctica, digamos, vos necesitas llegar... El contacto directo con la realidad. El contacto directo con la realidad, entonces, sí o sí, necesitan aprender mucho, que es lo que yo humildemente lo he aprendido con los compañeros. Yo no he estudiado libros de la economía popular para entenderla. La entendimos en asamblea, en ollas, en cooperativas, en unidades productivas, en ferias que armábamos. Bueno, fuimos entendiendo de a poco cómo iba haciendo este proceso de hace muchos años que venimos nosotros, más de 16 años laburando en esto, y la verdad que la dirigencia, si no se pone a escuchar al pueblo, va a ser muy difícil que crean las mejores ideas, porque esto es imposible que pueda salir adelante. Nosotros vamos a seguir tapados los velos, con los ojos con un velo, y no vamos a poder ver, la dirigencia no va a poder ver hacia dónde va a generar las políticas sociales mejores. Mire, son palabras del gobernador, no lo digo yo. Él dijo, ha sido un fracaso el banco de herramientas. Ha sido un fracaso entregar las herramientas a los trabajadores, que eso lo discutí mucho acá en esta Secretaría de Economía Popular, y no se acompañó, no se asesoró, no se hizo un trabajo de estudio. ¿Y qué hacía la gente dentro de la crisis que iba creciendo y que no tenía? La vendía o la tapaba o la guardaba o seguía ahí paliándola, pero eso es cuando vos no haces y no haces un seguimiento, no haces un acompañamiento. Vos tienes muchas cosas que tienes que hacer, pero primero, ¿cuál es el primer paso? Registrar. Nosotros necesitamos crear un registro de trabajadores de la economía popular, porque estamos nosotros convencidos y seguros desde dentro del RENATEP, que ya estaba el registro nacional, más del 50% acá en la provincia está en una situación de informalidad, y esto no tan solo acá en Capital, Fral.
también lo vivimos en el interior. Y el mensaje para los trabajadores que van a dejar de percibir los 78.000 pesos es un poco lo que veníamos discutiendo nosotros. Hay que seguir organizándose, hay que seguir tratando de visibilizar la lucha, y que no hay que quedarse con que todos esos compañeros que perciben el plan no es un plan, es un salario que nosotros lo hemos ganado. Esto no se le ocurrió a ningún dirigente político, sino un dirigente social. Los movimientos populares escribimos esta ley de emergencia, la conquistamos en la calle porque no ha sido muy fácil, exacto, y la hemos conquistado en la calle. Y vos tienes archivos donde lo hacemos desde antes del 2016 para conquistar esto. Y así como lo hemos conquistado en la calle, le decimos a los compañeros, tenemos que seguir en la lucha, visibilizando, porque justamente nosotros no queremos ningún subsidio, ningún plan social. Nosotros queremos decirle a esos compañeros que se deben considerar trabajadores, porque hasta los mismos compañeros lo han violentado y creen que no, yo no tengo trabajo, yo no tengo empleo. De última, lo que no tiene es un empleo, porque el empleo tiene derecho. El trabajo, vos puedes trabajar, pero a veces no cumples con los derechos que tiene otro trabajador. Eso es lo que nosotros tratamos de contextualizar y de explicar. Así que bueno. Muchas gracias por venir. No, Fralo, a vos por invitarnos, por siempre estar presente. Agradecido, y a mi amigo Ale Agüero también. Nos mantenemos comunicados, seguramente vamos a tener la oportunidad de seguir hablando, porque es un tema que recién comienza, la resistencia a un gobierno nacional que evidentemente no quiere saber nada con los argentinos, porque está preocupado con Trump, a ver qué le puede favorecer a Trump y no qué le puede favorecer a los ciudadanos argentinos, y especialmente a los trabajadores de la economía popular. Sí. ¿No? La crisis, y con esto termino, la crisis de Milei está decayendo, pero también no hay por el otro lado una representación que tome eso. Va a volver a aparecer un payaso como Milei, va a volver a aparecer un loco como Milei. Si nosotros no nos organizamos y dejamos la diferencia de lado y ponemos adelante lo que el pueblo necesita y no los nombres, estamos en un serio problema de representación y liderazgo. Muchas gracias. Arnold Díaz, de la Economía Popular, de la UTEP, hablando de esta realidad que le toca vivir a los riojanos y particularmente a los trabajadores de la economía popular. Hacemos una pausa y luego seguimos desarrollando el programa Laberinto del Día a la Fecha. Pausa de esta manera.